Les doy la cordial bienvenida, como hacemos cada jornada, cuando arrancamos aquí este Archipiélago Directo, este espacio magazine que a media mañana les ofrecemos, les entregamos a todas y todos ustedes a través de la antena de la 10 Capital Radio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas. Arrancamos justamente y lo vamos a hacer ya directamente haciendo referencia a la inmigración, porque menuda se ha originado a nivel nacional y sobre todo con determinadas comunidades, salvo Ceuta, que evidentemente necesita repartir también los inmigrantes que le llegan a su territorio y que, bueno, si no se encuentra tan saturada como el archipiélago canario, por lo menos tienen también unos cuantitos ahí acogidos, salvo la comunidad catalana, que es quien ha presentado el correspondiente decreto ley que al final ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos del arco parlamentario y auspiciado también desde Canarias, como recordaremos, por el propio Fernando Clavijo, quien solicitaba justamente a Junts per Catalunya para que lo presentara, para que lo llevara al Congreso de los Diputados para poder sacar adelante, como decíamos, en formato decreto, aunque luego va a ir a parar al Parlamento para ser debatido y aprobado por el resto de los grupos políticos. Se han manifestado también a favor, o entre comillas, en cierta medida de acuerdo con esta situación, el País Vasco, que también, bueno, pues el partido que gobierna en Canarias y el propio Fernando Clavijo, Coalición Canaria y Fernando Clavijo, han tratado de buscar esa solidaridad con el Partido Nacionalista Vasco. El resto de las comunidades autónomas no lo tienen claro. Entre ellas, por ejemplo, Madrid, aunque parece ser que va a aceptar el número de migrantes no acompañados, sobre todo los niños que van a ir a su comunidad autónoma. Ahora, y según ya se sabe definitivamente cómo va a funcionar este decreto aprobado por el Gobierno de España, lo que falta es que se ponga en práctica. Aún quedan por delante algunos días. Saben que de aquí a final de mes todavía pueden las comunidades, o tienen las comunidades autónomas que presentar, que poner sobre la mesa cuántos menores tiene no acompañados, cuántos MENAs tiene acogidos en su comunidad autónoma, para que luego puedan ser distribuidos acorde a la norma que se ha aprobado aquellos niños que tienen que ir a cada una de las comunidades autónomas del territorio nacional español. Hay comunidades como por ejemplo la gobernada por el Partido Popular y Vox, que tienen problemas evidentemente por la presión de Vox, como puede ser la propia comunidad murciana, que ya ha advertido de que no va a acoger a más menores en su territorio. O también la de Valencia, ¿no?, que ha advertido, después de esa renovación de acuerdo con el grupo Vox también, que no van tampoco a acoger más menores. Por eso digo, lo de menuda se ha organizado a nivel nacional. Una insolidaridad manifiesta, sobre todo con nuestra comunidad autónoma, con Canarias, y que menos mal que aquí en Canarias los partidos políticos se han puesto de acuerdo para todos a una, contra Ovejuna, o como Ovejuna todos a una, y bueno, pues apoyar en cierta medida, dar esa imagen de unificación, de unidad de postura en el archipiélago canario. Ayer la mesa de precisamente del Pacto Canario, en esa reunión del Pacto Canario, de la mesa del Pacto Canario por la inmigración, el primero que salía a los medios de comunicación a hacer referencia a lo mismo, lógicamente, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que decía esto en la comparecencia ante los micrófonos de los medios de comunicación. Bueno, pues acaba de terminar el pacto migratorio. Yo, al margen de que nos hemos circulado el documento previo a la aprobación, elevación al Consejo de Ministros, y hemos podido hablar, yo creo que era de recibo tener esta reunión oficial del pacto migratorio, no solo para evaluar el documento, que los servicios jurídicos lo pudiesen explicar, sino para transmitir el agradecimiento y la satisfacción de todos, precisamente porque hayamos sabido, de alguna manera, mantener el equilibrio en un asunto de vital importancia para Canarias y para el Gobierno de Canarias, pero también para todo el territorio español, en un asunto tan complicado y que tanta polémica política suscita en Madrid. Por lo tanto, creo que la altura de miras, creo que en ese momento de desesperación de las islas hubo altura en los partidos políticos, en todos, salvo en Vox, que ha quedado autoexcluido, y hemos podido iniciar un camino que ha culminado con el éxito, aunque esto es una etapa, con la publicación en el día de hoy del decreto ley de la modificación del artículo 35. Lo hemos podido analizar,
Hemos acordado además que ahora queda la implantación y el desarrollo del mismo, por lo tanto el pacto migratorio continúa, no acaba con esta aprobación de esta norma, sino que va a continuar y la intención es que continúe toda la legislatura y legislatura posteriores, lo que los grupos políticos vayan decidiendo, porque ahora viene la aplicación, ahora viene también la realización de políticas de cooperación y desarrollo en el continente africano, en fin, queda mucho trabajo por hacer. Ojalá que tampoco quede la personación de la comunidad autónoma en la defensa de la constitucionalidad de este decreto ley, porque no hay recursos, pero si los hay, pues creo que es conveniente que mantengamos esa unidad, pues siendo territorio fronterizo, obviamente en nuestras islas. Y les agradecí personalmente a todos los grupos esa generosidad, esa altura de mira y ese acompañamiento y arrope que en estos 18 meses ha tenido, pues como todos, muchas vicisitudes, pero que desde luego al final hemos sabido escuchar la altura de miras del pueblo canario, que, insisto, como dije ayer, hoy podemos celebrar esa victoria, que ha sido la victoria de todo el pueblo canario, con muchísima gente que ha participado para conseguir este resultado. Un presidente de Canarias que es Fernando Clavijo, presidió esa reunión, el Pacto Canario de la Inmigración, y en donde asistieron el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la consejera de Bienestar Social. El presidente destacaba este miércoles el respaldo unánime por el Pacto Canario de la Inmigración al Real Decreto Ley para la distribución obligatoria de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Bueno, pues tras el encuentro, como lo escuchábamos, valoraba positivamente ese cambio legislativo que ya entra en vigor, agradeciendo a los grupos parlamentarios su apoyo constante en la lucha, porque en eso sí se han mantenido. Ha habido en alguna ocasión, sobre todo con el PSOE, en el que, bueno, pues las voces evidentemente tienen que ir por donde tienen que ir, con críticas sobre todo a la otra pata del Gobierno de Canarias, como es la del Partido Popular, porque no ha respondido a nivel nacional como se esperaba que respondiera, por ese enfrentamiento entre Partido Popular y Partido Socialista, Partido Popular y Gobierno de España y resto de los grupos que le apoyan. A su juicio, decía el presidente canario, que se trata de un triunfo de toda la sociedad canaria en esta batalla que se ha logrado gracias a la unidad con el gobierno, los grupos parlamentarios, los cabildos, los ayuntamientos, las universidades y las organizaciones no gubernamentales que han trabajado. El jefe del Ejecutivo alababa también en ese sentido la generosidad con que se ha apostado por el diálogo y el consenso, colocando el derecho superior de la infancia por encima de todos los intereses desde el archipiélago canario. Fernando Clavijo, de nuevo. Bueno, 15 días. Aquí hay, ahora, antes del 31 de marzo, las comunidades autónomas tienen que comunicar al Ministerio la capacidad ordinaria que tienen, es decir, cuántas plazas tienen, qué grado de ocupación, cuántos menores atienden. Con todos esos datos se definirá lo que es la capacidad ordinaria, que viene a ser el cupo mínimo que cada comunidad autónoma tiene que tener, y a partir de ahí podremos hablar de la derivación de los que ya están aquí. Pero el mecanismo lo que establece es que cuando un territorio, como es el caso de Canarias, está en grado de saturación, pues los que vengan en 15 días tienen que ser reubicados en otros territorios, con lo cual, como todas las normas nuevas, vamos a ser pacientes, hemos esperado muchísimo, quizás demasiado, pero como todas las normas nuevas, los grupos, al final esto lo aplican funcionarios, equipos, valoradores, fiscalía. Esto va a requerir un proceso. Bueno, es un proceso que todavía queda por culminar dentro de 15 días, aproximadamente en torno a los primeros del mes que viene. Empezarán, supongo yo, ya a distribuirse por parte del Gobierno de España a los menores en territorio peninsular. Y habrá que esperar, evidentemente, mientras siguen llegando menores a las islas, porque esto se tiene presupuesto que no va a detenerse, no va a parar. Por tanto, habrá que seguir distribuyendo a aquellos que también sigan llegando con posterioridad. Sí, pero la diferencia, por un lado, es que Jun ha anunciado el acuerdo. En julio del año pasado, cuando fuimos personalmente a negociar con todos los grupos políticos, Jun dijo claramente que el Gobierno de España, el Partido Socialista, tenía que cumplir una serie de cuestiones fruto del pacto de investidura que no había hecho. Ha sido Jun quien ha anunciado también este acuerdo, y Jun, siempre que hemos hablado con ellos, no solo ha mantenido su palabra, sino que siempre ha sido receptivo. Bueno, quiso defender en la pregunta que le hacía un compañero de los medios de comunicación al respecto de que Junts ya estaba advirtiendo que de cara al año que viene cabe la posibilidad de que la cosa no sea igual, no sea la misma, no sea este mismo apoyo. Por tanto, habrá que ver qué es lo que sucede el próximo año. Defendía un poco pues esa continuidad en la postura del grupo Junts, que en ese sentido sí que la ha cumplido. Seguimos oyendo al presidente canario. Este es un acuerdo y el Partido Popular está en el pacto migratorio y ha apoyado no solo
el vicepresidente, porque ha sido una estrategia conjunta del Gobierno, del Consejo de Gobierno, de todo el Gobierno en su integridad, lo he dicho y lo hemos dicho muchas veces. Hay un Gobierno y las decisiones son del Gobierno, son colegiadas y asumidas. Por lo tanto, él ya lo ha dicho públicamente, o sea, se congratula de este acuerdo, es algo que se persiguió y se ha conseguido, independientemente, y aquí es importante no mezclar las directrices políticas de un partido o los grupos políticos en el poder legislativo, es una cuestión y obedece a unas estrategias o intereses legítimos y respetables, y otra cuestión es el poder ejecutivo. Y Manolo es el vicepresidente del Gobierno de Canarias y esta estrategia ha sido conjunta entre todo el Gobierno, entre el presidente y el vicepresidente de Canarias, y lo ha hecho públicamente. Que el Grupo Popular en Madrid quiera decidir votar una cosa u otra o no, aquí lo hablamos también internamente, es conveniente separar, porque son los grupos políticos y las estrategias de los partidos, y otra cuestión cuando tienes responsabilidades y tienes una responsabilidad institucional y te debes a una política institucional. Y en este caso, al margen de que él se ha fajado internamente dentro de su partido, me consta, con un coste personal importante para él, pero oye, eso entra dentro de la vida política, pero institucionalmente la posición del Gobierno es una y es compartida plenamente. Fernando Clavijo defendiendo esa unidad de criterio del Gobierno de Canarias y defendiendo a la pata pues que le apoya al Partido Popular, a Manuel Domínguez, que ha mantenido de una manera también en cierta medida discreta y en referencia a su partido a nivel nacional esa posición aquí en Canarias, la posición que mantenían todos los grupos en ese pacto canario por la inmigración, y en el que han ido pues todos a una. Y mira que se ha llevado tortas, bofetadas o como quiera llamársele en el Parlamento de Canarias el propio Manuel Domínguez, haciéndole crítica del comportamiento, sobre el comportamiento o por el comportamiento del resto de sus compañeros a nivel nacional. Y por tanto, bueno, pues el Partido Popular, que no necesita a Fernando Clavijo que le defienda, pues también tenía algo que decir, aunque también lo defendía, como escuchábamos al presidente, que defendía a todos los grupos políticos en su postura mantenida a lo largo del tiempo con respecto a este tema de la inmigración, que es en definitiva lo que salió a decir ante los medios. Su portavoz en este caso, la del Partido Popular, es Luz Reverón, y hablaba ayer justamente de que había sido un gran día. Hoy es un día para felicitar sobre todo a la sociedad canaria por su comportamiento, y también a todos ustedes, a todos los medios de comunicación, por cómo se ha tratado esta crisis migratoria. También me gustaría felicitar al Partido Popular de Canarias porque ha sido y ha conseguido darle estabilidad al Gobierno de Canarias para poder ponerse a buscar una solución. La solución ha llegado hoy. Ha llegado tarde, tengo que decirlo. Ustedes saben que llevamos pidiendo esta solución desde hace más de un año. Empezamos el año pasado, en el mes de enero, a pedir esta solución, pero bueno, ha llegado hoy esta solución y por tanto vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar a partir de ahora con este proyecto, Real Decreto Ley, que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, pues felicitaba a todos, incluido a los medios de comunicación, que supuestamente hemos tenido un buen comportamiento al respecto de esta cuestión, y seguía hablando Luz Reverón. Lo que está claro es que estamos hablando de un problema de Estado. Y así lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Quien se tiene que fajar para poder buscar soluciones es el Estado. Estamos hablando de política migratoria. La política migratoria es competencia del Gobierno central, no es competencia de ninguna comunidad autónoma. Hemos pedido el Frontex, por ejemplo, ustedes lo saben, lo hemos pedido en muchísimas ocasiones y no nos han hecho caso. Hemos pedido recursos suficientes para poder atender a estos menores extranjeros con la dignidad que se merecen. Hemos pedido instalaciones y, sin embargo, no nos han hecho caso. No nos olvidemos que el Partido Socialista, es decir, el Gobierno de España, se comprometió a derivar al Gobierno de Canarias 100 millones de euros, no han llegado, llegaron 50 y llegaron el mes de enero de este año. Por tanto, quien no ha cumplido aquí es el Gobierno de España. Bueno, pues quien no ha cumplido es el Gobierno de España, dice Luz Reverón, del Partido Popular de Canarias, aunque, pues aseguraba que también había sido un éxito de todos. Que efectivamente, como yo acabo de decir, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Habrá que esperar, habrá que estudiar, habrá que ver la situación, pero sí les voy a decir una cosa.
La solución no ha venido gracias al Partido Popular, ha venido gracias a Junts. Por tanto, hoy se ha demostrado que no eran necesarios los votos del Partido Popular y que llevamos un año sufriendo la desidia del Gobierno de España. Habrá que preguntarles a ellos por qué han querido que España sufra tanto, porque llevamos un año sufriendo en Canarias la situación de desidia que nos ha venido impuesta del Gobierno de España. Por el enconamiento, por el enfrentamiento. Es evidente que ha sido así, ese odio político manifiesto que se ve cada vez que se encuentran tanto el líder de la oposición como el presidente del Gobierno y el resto de los componentes de la cúpula del Partido Popular y del PSOE en el Congreso de los Diputados. Ese, insisto, entrecomillado odio político que se manifiesta mutuamente en el Congreso de los Diputados. Por eso no se iba a llegar a un acuerdo y no iba a ser el Partido Popular quien lo sacara adelante. Reconoce Luz Reverón del Partido Popular aquí en Canarias que fue por Junts. Pero ellos han dicho una cosa muy clara: necesitamos financiación y necesitamos instalaciones para poder atender a estos menores, pues con la necesidad, con la dignidad que se merecen estos menores extranjeros no acompañados. Luz Reverón del Partido Popular. Y la portavoz de Vox, en este caso comparecía ayer la diputada regional del grupo Vox ante los medios de comunicación, que hacía referencia, pues, en fin, a su manera contraria de ver esta solución a la migración de distribución de los menores en territorio peninsular. Esto decía ayer. Que hoy Canarias no tiene nada que celebrar. Esto es un paso más en el efecto llamada, en la inseguridad y en la pobreza. Recordemos como cuántos canarios están sufriendo graves dificultades en su día a día, y aquí la apuesta del gobierno canario y ahora del gobierno de España, a través de un pacto que además supone aceptar un chantaje de un partido político como Junts, independentista, en relación a las competencias autonómicas en materia de migración, es realmente un peldaño más en ese desastre para Canarias. En ese sentido, pues no compartimos con el resto de grupos parlamentarios su felicidad, y confiamos en que, aunque el Tribunal Constitucional hoy en día es garante poco más que de unos asientos y de unos sueldos que pagan sus magistrados, esos posibles recursos de inconstitucionalidad logren parar esta norma o que no sea convalidada. Palabras de Paula Jover Llinares, de este partido, de Vox, en el Parlamento de Canarias, y que, bueno, pues tiene esa concepción, esa idea de las cosas. No quiso participar este grupo en la mesa y, bueno, pues manifestaba lo que quería manifestar en la jornada de ayer ante los medios de comunicación. Vamos a escuchar también a otros de los protagonistas. Este es José Miguel Barragán, que se manifestaba en estos términos. Bueno, todos esos elementos están contenidos en el pacto. Precisamente por eso estoy comentando que no es una novedad que incorporemos al pacto, sino que el pacto no termine. Bueno, se modificó el artículo 35, era una de las metas, pero que tiene muchísimo más contenido, esto que acabo de comentar, y que debemos seguir trabajando en ello. Bueno, hay que seguir trabajando porque todavía quedan algunos aspectos, según dice Barragán, o es lo que entiendo yo, que esto hay que seguirlo trabajando. Aunque, de todas formas, esto lo teníamos que haber escuchado en segundo lugar, Barragán se unía a la felicitación a todos con respecto al logro obtenido. Nos unimos a la felicitación colectiva a toda la sociedad canaria. Esto es importante recalcarlo. Si no hubiera esa unidad de acción también de la población, de luchar contra la xenofobia, sería difícil sacar el acuerdo desde aquí, y por supuesto a las personas individuales que también han participado en este acuerdo, empezando por el ministro y por el presidente del gobierno, pero también a los equipos jurídicos de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma que han conseguido este texto que ahora tenemos. Y sin olvidarnos obviamente a todo lo que es la organización civil organizada, todas las ONG que han participado y han estado siempre arropando la posibilidad que salga este acuerdo. Queda ahora la fase difícil, ¿no? La fase de ejecución material de este acuerdo, que empezará a partir del 31 de marzo, una vez que sepamos las certificaciones de las comunidades autónomas, y en ese recorrido hay varias hipótesis. Uno, la posibilidad, como ustedes han oído, de que se pueda recurrir. Nosotros
consideramos que está sólidamente construido el decreto ley y que hay pocas posibilidades de que pueda prosperar un recurso contra el decreto ley, y después la obligatoriedad a partir de mañana de ese decreto ley, y que por lo tanto hay que cumplirlo, ¿no? Independientemente que después alguien lo pueda recurrir. Hoy en la reunión nosotros hemos planteado seguir manteniendo el espíritu del pacto. El pacto no termina con la modificación del artículo 35, creemos que tiene mucho más contenido y que tenemos que seguir teniendo la unidad de acción en Canarias, y también hemos reflexionado, he propuesto reflexionar también de que no nos quedemos solamente con el problema cuando el inmigrante llega a nuestras costas y ver cómo lo distribuimos, que tenemos que hacer un esfuerzo, poner nuestro granito de arena también en todo lo que es la política africana, es decir, cómo contribuimos para que esas personas tengan cada vez menos necesidad de salir del país de origen, porque tiene unas condiciones de vida dignas que le hacen pensar que la inmigración en esos términos de riesgo para sus vidas no vale la pena hacerlo. Y eso es un poco lo que hemos concluido también en la reunión de hoy. Bueno, José Miguel Barragán, que recordemos es el portavoz parlamentario de Coalición Canaria, una de las dos patas del gobierno de Canarias, y que ayer también era quien comparecía ante los medios de comunicación justamente para hacer esa valoración al respecto de lo tratado en esa mesa. Por recordar también con respecto a lo que el gobierno espera, es que de aquí al verano sea ya una distribución efectiva de los menores entre todas las comunidades autónomas, que pueda estar en pleno rendimiento, y también mostraba el gobierno canario su confianza y el resto de los grupos en que los servicios jurídicos del gobierno canario no se tengan que personarse ante la justicia en defensa de la constitucionalidad del cambio legislativo en vigor. Lo dice por el comportamiento adelantado, la advertencia que hacen algunos grupos políticos o algunos gobiernos de comunidades autónomas del territorio peninsular. Vamos con un primer alto porque se nos acabó esta primera parte. Tras ella seguimos escuchando, nos quedan 2-3 grupos que escuchar del Parlamento de Canarias, 3 grupos por escuchar del Parlamento de Canarias: el PSOE, Nueva Canaria, Bloque Canarista, Agrupación Herreña Independiente, 4. Nos queda también la Agrupación Socialista Gomera. Volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97.
Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Regresamos a la antena. Seguimos con todas y todos ustedes aquí en tiempo de Archipiélago Directo, este magazine que compartimos simultáneamente en la antena de la 10 Capital Radio en Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Para terminar con los datos y las valoraciones de los distintos grupos políticos de Canarias que participan en esa mesa del Pacto Canario por la Inmigración, vamos a escuchar, como digo, al resto de los miembros de los partidos políticos que se manifestaban, pues como digo, desde el PSOE, Sebastián Franquis, José Miguel Barragán de Coalición Canaria le hemos escuchado, Luz Reverón del Partido Popular, Luis Campos de Nueva Canarias, Paula Jover de Vox. Antes yo decía que el único grupo de todos los que se encuentran en el arco parlamentario canario que se manifestaba en contra de este tipo de acuerdos, lo que ellos dicen, entienden desde Vox, es que aquí deben llegar los migrantes, volvérseles a montar en un avión y ponerles a recaudo de los países de origen, bien sean subsaharianos o bien sea marroquíes, ¿no? Que es lo que, digamos, postula el partido a nivel nacional, Vox. Los niños marroquíes deben estar con sus madres marroquíes en Marruecos. Como decíamos también, la participación de Casimiro Curbelo, de Raúl Acosta de la agrupación Reña Independiente, así como de aquellos que, como digo, participaban en esa mesa. Vamos a escuchar, como digo, a los protagonistas, en este caso la de Casimiro Curbelo, presidente de la agrupación socialista Gomera, que hacía una valoración positiva de este acuerdo. Mi grupo hace una valoración no positiva, muy positiva y además he puesto de ejemplo de perseverancia, de constancia ante adversidades que eran muchas y cómo la unidad de toda Canarias, de los grupos parlamentarios, en definitiva de todas las fuerzas políticas, ha hecho posible que finalmente, después del pacto con Junts, haya un contenido de un Real Decreto Ley que va a resolver este problema. Pero inclusive hemos avanzado más, de tal forma que haya que mantener todavía la unidad para seguir trabajando, porque ahora es verdad que hemos pasado de la obligación que no se quería respecto del fenómeno migratorio de los menores, que no era voluntaria, sino que ahora se ha tenido que hacer por mandato legal para que sea admitida, pero yo creo que hay que seguir trabajando, entre otras razones, porque hay que hacer políticas grandes vinculadas a Europa y también vinculadas al continente para reducir un fenómeno que indudablemente existía antes, existe ahora y va a existir en el futuro. Palabras, como digo, de Casimiro Curbelo, de la agrupación socialista Gomera, y que es también uno de los grupos que apoya con sus votos al pacto del Partido Popular y de Coalición Canaria. Nos quedamos con las palabras del portavoz de la agrupación Reña de Independientes, que habla en nombre de su isla. El Hierro y Canarias pues se congratula de que por fin tengamos una norma que encima es la que llevamos pidiendo durante más de un año, que es un decreto ley que modifique la ley de extranjería y además lo haga en varios artículos, dando solidez a la proposición de ley que finalmente fue infructuosa y que en este caso ya por fin tenemos un marco regulatorio que entendemos que es justo, porque si bien alguna comunidad autónoma o esa conferencia sectorial no llegan a acuerdos, la norma opera automáticamente y dictamina
varias formas de distribuir los menores. Además lo hace con unos requisitos objetivos que entendemos que van a ser una distribución que finalmente sea justa entre las diferentes comunidades autónomas, operando con diferentes criterios como es la población o criterios también de los recursos que han puesto las diferentes comunidades autónomas. Ante cualquier cuestión de inconstitucionalidad que pueda plantear o conflicto de competencia en cualquier recurso que haga cualquier comunidad autónoma, también entendemos que hay bastante solidez en el texto. Por eso quiero agradecer públicamente la labor que han hecho los servicios jurídicos, especialmente los de Canarias, que han sido propositivos, que han puesto esta norma, que la han negociado, especialmente también el presidente Fernando Clavijo, que como decían ha estado a pico y pala durante más de un año negociando con todas las partes, incluyendo el Lehendakari del PNV, incluyendo con Junts, con el PSOE o con el PP, para hoy tener esta norma. También al ministro Ángel Víctor Torres, que también sin duda ha sido decisivo para que hoy podamos tener por fin una norma y que la Isla del Hierro y que Canarias puedan descongestionar sus centros, donde hemos llegado a tener casi 6.000 menores no acompañados, o el Hierro, que ha tenido unos 300 menores, lo que representa muchos más que comunidades autónomas de millones de habitantes. Por lo tanto, nos congratula y estamos agradecidos de por fin ya tener esta norma. Es verdad, destacaba algo muy importante, que es la de la actuación de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que hacía referencia a ello este diputado herreño, y que también tuvieron mucho que decir, porque han sido los proponentes de unas normas que al final también han querido hacer suyas los juristas, los abogados del Estado, o sea, del Gobierno de España. Luis Campos es el portavoz del grupo Nueva Canarias, bloque canarista, que desde luego para nada se ha puesto al lado del gobierno de Canarias en muchos aspectos. Le es muy crítico, le es muy fiscalizador en el Parlamento de Canarias. Luis Campos, en este caso, con el gobierno de Canarias, con todo el resto de los partidos del arco parlamentario del archipiélago, y hablando pues también de la buena noticia que significa este acuerdo, esta nueva ley, esta ley que es para la distribución de los menores que están acogidos en Canarias y que llegan pues por medio de la migración. Pues ya es una realidad. Ha costado muchísimo, pero hubo quienes desde el principio creíamos que esto era posible. Y creo, por tanto, que es un día para felicitarnos. Sabemos que no es el final del camino, todo lo contrario, pero hoy toca estar contentos y felicitarnos, fundamentalmente por tres cuestiones para nosotros esenciales. Primero, porque ha primado el interés general de los menores. Creo que esa es la primera premisa. Segundo, porque también ha sido importante la altura de mira, finalmente, el valor de la política frente a las mezquindades, el cortoplacismo, los intereses partidistas en algunos lugares. Creo que el sentimiento generalizado, el interés general ha sido fundamental y ha salido adelante. Y aquí también quiero, por supuesto, reivindicar el papel del conjunto de la sociedad canaria ante una situación compleja, ante una situación difícil, ante la que nos han dejado solo otros territorios, pero no ha caído en las tentaciones que sí han sucedido en otros lugares de Europa y en otros lugares del mundo, de denostar a esas personas mucho más débiles que llegan a nuestra tierra. Por supuesto, de todas las organizaciones políticas que hemos trabajado en este sentido en el marco del Parlamento de Canarias a través del Pacto Canario de las Migraciones, por supuesto, con la excepción, como siempre, también de Vox, al Ejecutivo canario, al Ejecutivo a nivel estatal, y a todas y cada una de las instituciones. Y aquí reivindicar también el papel que desde Nueva Canarias hemos jugado. Hoy, la modificación del artículo 35 se produce porque en su momento, cuando se firmó el Pacto Canario de las Migraciones, dijimos y presentamos una enmienda para que se incluyera una modificación normativa que obligara al resto de territorios a una acogida que en aquel momento se apelaba a la solidaridad que nunca existió. No estaba en el Pacto Canario de las Migraciones y fue una aportación de Nueva Canarias, pero dicho sea de paso, al minuto siguiente todos los grupos la hicieron suya y por tanto creo que es un éxito evidentemente colectivo a partir de ahí. Decía antes que el camino se inicia ahora, una segunda etapa. No es sencillo, ya hemos visto dos elementos importantes. El primero, que se ponga en marcha este decreto, que se convierta finalmente en ley y en última instancia pues va a tardar una serie de meses en que se despliegue en su totalidad. Y segundo, porque ya hemos visto y escuchado anuncios que van a intentar boicotearlo, ponerle palos a las ruedas y evidentemente dificultar esa derivación de los menores extranjeros que están en Canarias y en otros territorios hacia otros lugares de España. Pero ante esa adversidad tocará enfrentarse en su momento. Creo, como decía con anterioridad, que hoy toca alegrarse de haber logrado un objetivo absolutamente esencial de la sociedad canaria, que en la parte de la política lo habíamos hecho nuestro y que hemos sabido defenderlos aquí y en otros lugares.
Luis Campos, como decíamos, portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista. Y vamos a cerrar la tanda de intervenciones con las palabras de Sebastián Franquis, del Partido Socialista Canario PSOE, y que ha estado ahí con el resto de los grupos políticos, ya digo, menos Vox, apoyando que saliera adelante de alguna forma, ya que no había solidaridad por parte del resto de las comunidades autónomas del territorio nacional, una norma que de obligado cumplimiento, como va a ser esta, y que tenga que salir adelante, incluyendo comunidades autónomas del PSOE, que ya han dicho que van a recurrirlo, que no están de acuerdo, porque ni siquiera con ellos se ha hablado para la aprobación. ¿Cómo se va a hablar con ellos si resulta que la mayor parte de las comunidades autónomas ya de antemano decían que no querían saber nada de la distribución de menores ni de migrantes que llegaran ni a Canarias ni a ninguna otra parte del territorio nacional? Increíble, ciertamente increíble lo que tiene uno que escuchar de las voces a veces de la política. Y mira que Paje no me cae antipático, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero que venga a decir esto, que no se habló con él, no... ¿Cómo que no se habló con él? Es decir, es que no se puede hablar con ninguna comunidad autónoma. Bueno, vamos a escuchar a Sebastián Franquis, que me voy a meter yo en donde no quiero. Por nuestra parte, nuestra enorme satisfacción por el resultado conseguido. Creo que es un magnífico acuerdo para nuestra comunidad autónoma de Canarias. Finalmente se consiguió el gran acuerdo, el gran objetivo, que era modificar la ley del artículo 35, que es el que hemos estado trabajando siempre desde el Partido Socialista, siempre hemos estado en esa línea sin salirnos de esa hoja de ruta. Al margen de que el gobierno de Canarias en algún momento tuvo dudas y planteó otras cuestiones, nosotros siempre habíamos pensado que la solución que requería Canarias era precisamente modificar la ley de extranjería y que había que conseguir los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para conseguir cambiar esa ley. Finalmente, la última fase de la negociación se consiguió estos últimos días y hay que estar alegres porque creo que ya el panorama futuro es mucho mejor de lo que teníamos hasta la fecha y creo que siempre destacó en la reunión de hoy que la unidad política que ha habido en Canarias ha sido fundamental para conseguir ese acuerdo, para situar a Canarias en un momento clave de sumar fuerzas políticas que hace tiempo no estaban y que el presidente ha jugado su papel como cuando ha liderado este pacto en nuestra comunidad autónoma, pero quiero destacar con claridad el papel que ha representado Ángel Víctor como ministro del Gobierno de España, porque ha sido clave en todo este proceso, ¿no? La negociación. Además es la forma habitual que lo suele hacer él, ¿no? Una persona que siempre ha estado en el camino del diálogo, del entendimiento, del acuerdo y además hacerlo de forma discreta y que ha ido consiguiendo poco a poco conseguir sumar apoyos a este objetivo que era modificar la ley, ¿no? Hemos tenido la experiencia en Canarias de que ha habido ministros canarios en el Gobierno de España, pero creo que a diferencia de la labor que ha hecho Ángel Víctor especialmente en este acuerdo ha sido clave, ¿no? Y no porque conoce la realidad canaria. Segundo, porque ha tenido la capacidad, la influencia en otras formaciones políticas para intentar sumar a ese acuerdo. Y también porque ha tenido esa habilidad y que ha sido compartida en este caso con el propio presidente del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, a la hora de tener los encuentros, tener esas reuniones, tener esa discreción, tener la posibilidad de ir sumando iniciativas que se han ido, en las negociaciones que han habido en Madrid y aquí en Canarias, que han ido conjuntando, que han ido cerrando esos acuerdos que se han ido consiguiendo. Bueno, en este proceso no hemos tenido la colaboración del Partido Popular desde el primer minuto porque han jugado con el doble lenguaje, una cosa en Canarias y otra cosa hacen en Madrid. Y como nunca han estado en el lado del acuerdo y del entendimiento, yo lo que espero que a partir de ahora, ya que no hemos estado en ese lado del acuerdo, al menos que nos pongan dificultades para que esto se pueda desarrollar, este acuerdo se pueda desarrollar en el Congreso y sobre todo en la gestión con las diferentes comunidades autónomas, más reparo y más cortapisa de lo que ha puesto hasta la fecha. Ya que no ha estado en el lado del acuerdo en nuestra comunidad autónoma Canarias, yo lo que espero de este partido, lo que espero del Partido Popular y especialmente en Canarias, es que al menos estén y no obstaculicen para que este acuerdo que se ha conseguido llegue finalmente a los resultados que queremos y que este proceso de derivación que hay que hacer los próximos meses se haga con normalidad, como se ha estado haciendo la derivación que ha habido en Canarias en los últimos años. Recuerdo, más de 111.000 inmigrantes han llegado a Canarias y se han derivado al conjunto del país, ¿no? Por eso lo decía antes de la reunión, cuando esa realidad que es tan gráfica, insisto, en los últimos 3 años más de 101.000 inmigrantes se han derivado al resto del país, que el gobierno de Canarias se atreviera a decir más de una vez que el gobierno de España dejaba sola a Canarias, era no estar en la realidad de lo que ha ocurrido, de lo que ha sufrido Canarias, de la presión que ha sufrido en los últimos años. Yo espero, insisto, que el gobierno se centre ahora en gestionar este asunto, que se saque adelante este Real Decreto que se va a aprobar
con seguridad en el mes de abril y por tanto sea un antes y un después en lo que hemos experimentado y sufrido en estos últimos tiempos. También hemos dicho que estamos dispuestos a seguir manteniendo este acuerdo político de inmigración porque hay otros asuntos que están pendientes y que hay que seguir negociando y gestionando y que lógicamente el Partido Socialista estará siempre en el lado del acuerdo, en el lado del entendimiento y nunca nos levantaremos ni mucho menos de ninguna mesa de negociación. Bueno, pues apoyo también del Partido Socialista aquí en Canarias, lo decía Sebastián Franquis, que hacía referencia por recordar a los ministros del gobierno de España, que decía que había habido ministros que no se habían comportado como el ministro Ángel Víctor Torres, que ha sido el último de esa terna de en torno a 17, han sido menos los ministros. Juan Alvarado y del SAS, ese fue uno de los ministros, Luis Carlos Croisier, el de Arucas, Carolina Darias, de aquí en Gran Canaria, Nicolás Esteban Smurfi, José Franchirroca, Héctor Gómez Hernández de Tenerife, Rafael Guerra del Río, Fernando León y Castillo, Juan Fernando López de Aguilar también, recordar a Juan Fernando López de Aguilar, que actualmente es eurodiputado, Leopoldo Matos y Masío, Camilo Menéndez Tolosa, Juan Negrín, Andrés Orozco Batista. Estamos hablando de todos los gobiernos, pues de antes y de ahora, ¿no? Gobiernos de gobiernos de España. Jerónimo Saavedra Acevedo también, como recordaremos, y supongo yo que de quien hablaría él sería de José Manuel Soria, que también fue ministro del gobierno de España. Y este último, pues como digo, Ángel Víctor Torres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, sí, efectivamente, ministros que han pululado por ahí por los gobiernos de España y que han sido canarios. Algunos simplemente nacidos en Canarias. Bien, y hecho este recorrido por todo aquello que nos han ofrecido los grupos políticos, pues también hay que decir que el gobierno de Canarias, a través de sus distintas, opciones, pues han hablado también de otras cuestiones, como por ejemplo, vámonos con Pablo Rodríguez, que recuerden que estaba en Madrid y es el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que junto a la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, participaban en la reunión de la Comisión Bilateral sobre el Convenio de Carreteras Estado 2018-2027. Queda ya prácticamente poco para que finalice ese convenio y no sé en qué medida está cumpliéndose o se ha cumplido hasta ahora, y a ver qué es lo que se cumple hasta de aquí al final, que seguramente se habla del 27, pero que se hablará de inversiones que se alargarán en el tiempo, en la que el Ejecutivo Canario y el Estado han acordado la aprobación de una nueva adenda, que no es lo mismo, al convenio existente. Una adenda que se va a firmar en los próximos meses y que permitirá prorrogar este acuerdo actual hasta el año 2030. Pues mira, casi me están contestando, me leyeron el pensamiento, asegurando así la continuidad de la planificación y la estrategia en esta materia y seguir cumpliendo también con los compromisos en todas las islas. Una reunión en la que también estuvieron presentes el director general de Carreteras del Ministerio, Juan Pedro Fernández Palomino, la subdirectora general de Coordinación, Ana María Pérez Beato, la secretaria general técnica de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Eloísa Gil, así como otros representantes de ambas administraciones aquí en la comunidad canaria. ¿Qué dijo don Pablo? Pues vamos a escucharle. Hoy hemos mantenido una comisión del convenio de carreteras muy importante porque, por un lado, seguimos gestionando de manera eficiente el convenio vigente, el convenio firmado en diciembre del año 2018, un convenio que inicialmente contaba con 1.200 millones de euros, que luego se amplió a 1.470 millones de euros, que, como se ha dicho, está comprometido más de 1.000 millones de euros y que, desde luego, afronta su fase final para su gestión, su ejecución de las principales infraestructuras viarias y las principales obras que se están realizando en todas las islas. Por lo tanto, esa parte es muy satisfactoria. Además de eso, también se ha planteado una nueva adenda que se va a firmar en los próximos meses, una adenda que prorroga el convenio, pero que nosotros aspiramos a que, si hay ley de presupuestos generales del Estado, si podemos influir en la propia ley, podamos no solo ampliar
el margen, el horizonte de este convenio, es decir, la prórroga de los años de más en este convenio, sino que podamos incluir 200 millones de euros anuales más a lo que ya existe, es decir, que podamos incorporar para los próximos 7 años pues otros 1.200 millones de euros, lo que supone poder afrontar todas las necesidades que tienen cada una de las islas en materia de infraestructuras viarias. Como digo, y en resumen, por un lado tenemos un convenio que se firmó en el año 18, que finaliza en el año 27, que se ha prorrogado ahora hasta el año 2030, o que se va a prorrogar hasta el año 2030, que incluía esos 1.470 millones de euros. Un convenio que está en la fase final porque se ha ejecutado ya o se ha comprometido más de 1.000 millones de euros. Y aparte de eso, como hemos dicho, tenemos más necesidades en cada una de las islas, más necesidades de obra pública, de infraestructura, de mejora de nuestra red de carreteras en Canarias, que requiere de otros 1.200 millones de euros que empezamos a negociar, que empezamos a plantear al Gobierno de España y que esperamos que se pueda concluir, si hay ley de presupuestos generales del Estado, a corto plazo, y si no, en otra ventana de oportunidad que surja en los próximos meses. Bueno, por aquí está el dato. Él habla de 1.200 nuevos millones para que se amplíe este acuerdo hasta el año 2030, hasta el 2030. Habla que ya hay 600 millones de euros ejecutados hasta la fecha y de esa manera se ha consolidado ese proceso significativo de la ejecución del mismo en Canarias. Como les decía, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, también estaba en esa reunión y esta apuntaba que en esta reunión se había logrado liberar 44 millones de euros, alcanzando ya un porcentaje de ejecución del 40%, lo que refleja lo que decíamos, los 600 millones de euros ejecutados. Vamos a escucharla también a ella haciendo referencia a esta cuestión. Hoy hemos mantenido la primera comisión de seguimiento del Convenio de Carreteras 2018-2027 con el Ministerio. Es la primera reunión del año 2025, donde hemos ya librado una cantidad de 44 millones. Eso nos sitúa ya en un porcentaje de ejecución de más de un 40%, con más de 600 millones librados en el actual convenio de carreteras. Y además hemos aprobado un borrador de adenda que nos va a permitir ampliar el horizonte temporal 3 años más de ejecución. Nos va a situar en 2030 y nos va a permitir ese horizonte temporal que vamos a ampliar, el poder licitar todas las obras que tenemos entre manos para poder culminar con la ejecución que teníamos prevista en este convenio actual 2018-2027. Bueno, pues datos del propio ministerio, haciendo referencia a esa cuantía. También el consejero señalaba que se sigue gestionando de manera eficiente el convenio firmado en diciembre del año 2018 y que han permitido la inversión de 1.470 millones de euros, de los cuales más de 1.000 millones ya están comprometidos y ejecutados en diversas infraestructuras viarias en todas las islas. Es una gran satisfacción, decía, en ver el nivel de alcance de este convenio que cuenta con un alto nivel de ejecución aquí en Canarias. Bueno, y vamos a terminar esta hora hablando de Tenerife y más exactamente de su cabildo, porque hubo una reunión de un Consejo de Gobierno, no un pleno, una reunión del Consejo de Gobierno en donde se aprobaron diferentes cuestiones. Una línea de subvenciones de 516.000 euros destinada a fomentar la contratación de investigadores de empresas a través de los doctorados industriales, y de esta forma las empresas de Tenerife van a poder recibir hasta 30.000 euros para contratar a jóvenes investigadores. Así lo han expuesto la presidenta del Cabildo junto al vicepresidente Lope Afonso en rueda de prensa celebrada ayer miércoles para tratar precisamente los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, indicaba que la iniciativa se pretende aplicar para impulsar la transferencia de conocimiento y tejido empresarial, sino también para facilitar la creación de empleo cualificado en el crecimiento de nuestras empresas. El desarrollo de los doctorados industriales es clave para conectar el talento investigador con las necesidades reales de las empresas, permitiendo así de esta forma que el conocimiento generado en las universidades públicas tenga un impacto directo en la economía de la isla de Tenerife. A partir de hoy se comienzan a pagar el cheque guardería, que este año se han incrementado el número de solicitudes en un 36%. En concreto, hoy, a partir de hoy, se van a beneficiar a 1.559 familias con ese cheque de 800 euros, que supone un alivio muy importante para la educación y facilitar la educación de 0 a 3 años y también la conciliación de la vida familiar y laboral, contribuyendo fundamentalmente a aliviar el coste de la vida para estas
padres y madres que tienen niños de 0 a 3 años a su cargo. Como decía, se ha incrementado el número de solicitudes, también hemos incrementado el presupuesto que se destina al cheque guardería, que ha llegado a 1.300.000 euros. Este era uno de los asuntos que quería destacar también en la rueda de prensa. Y no vean ustedes lo importante que es este cheque de guardería para sus madres, para las madres, para las familias. Por eso lo destacaba también en esa alocución, en ese rueda de prensa. Rosa Dávila. Hemos duplicado la inversión respecto a lo que se asigna al voluntariado ambiental. Se trata de reforzar la acción de la Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental, alcanzando los 1,2 millones de euros para los años 2025-2028. Y se trata de reforzar las acciones medioambientales que hace el Cabildo de Tenerife a través de las oficinas del voluntariado ambiental. Tengo que decir que en los 20 años de trayectoria de la oficina se han logrado más de 5.000 voluntarios que a través de 400 actividades Habla Rosa Dávila del voluntariado medioambiental y un importe de 1,2 millones de euros que se va a emplear durante los próximos años. La Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental se ha consolidado como un referente en la movilización de la ciudadanía para la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y organiza también más de 400 actividades al año. Por su parte, Lope Afonso hablaba de otros aspectos, por ejemplo, en referencia a la Consejería de Industria, Comercio y Sector Primario y Bienestar Animal, que se aprobaban las bases y la convocatoria para las subvenciones para la creación de nuevos proyectos industriales de pymes y autónomos para 2025 con un importe de 135.000 euros, siendo ampliables hasta los 200.000 euros. Lope Afonso. Porque el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones para la creación de nuevos proyectos industriales, dirigidos esencialmente a pymes, micropymes y autónomos de Tenerife. En este caso, con una apuesta firme también por la diversificación económica, como apuntaba la presidenta, y la generación de empleo en un sector llamado a ser el que contribuya más a esa generación de riqueza. Bueno, pues no tenemos tiempo para escucharle más. Vamos a terminar esta segunda parte, este segundo bloque de esta primera hora de Archipiélago Directo aquí en la 10, Capital Radio, y en Capital Radio en Gran Canaria. Volvemos este viernes. Será a partir de las 11:05 de la mañana. Gracias. Les invitamos a seguir en sintonía con Capital Radio porque seguimos ya con nuestra programación, pero independientemente en Tenerife y en Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Vuelve Norte, del 4 al 6 de abril. Capital Radio.